Decimoquinto domingo del tiempo ordinario. Lecturas y reflexión. Lectura del libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: Vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. La respuesta al salmo de este domingo proviene del Salmo número 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la felicidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto, la justicia le abrirá camino al Señor, e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Lectura de la carta a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros,
Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, después de escuchar la palabra de verdad, el Evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. El Evangelio de este domingo proviene del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben y los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra de Dios. Reflexión. La primera lectura del profeta Amós nos da un vistazo de su vida. Como podemos ver, Amós era una persona común y corriente. Nos dice: yo no soy profeta. Lo que el sacerdote Amasías estaba haciendo era acusar a Amós de ser uno de esos profetas que daban sus oráculos a cambio de paga. Amós no es uno de ellos. Lo que está haciendo lo hace cumpliendo el llamado de Dios. Si leemos un par de versículos atrás de este pasaje, podemos ver que lo acusan de profetizar que a espada morirá Jeroboam, e Israel será deportado de su tierra, lo cual es una distorsión del mensaje que Dios tiene y que transmite a través de Amós su profeta, que dice en el versículo 9, serán devastados los altos de Isaac, asolados los santuarios de Israel, y me alzaré con espada contra la casa de Jeroboam. La profecía era más bien referente a su descendencia, y vemos la verificación de estas palabras, verificación que marcan a Amós como un profeta verdadero, y la muerte por la espada se la lleva más bien Zacarías, hijo de Jeroboam, como vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 10. Un par de cosas que nos podemos llevar de esta lectura. Primero, pues no se necesita cualificación alguna para cumplir la voluntad de Dios. Se requiere únicamente escucharle, obedecerle. Como vemos aquí con Amós, que él no era profeta de profesión, no tenía estudio alguno, era simplemente vaquero, persona que recogía higos. Y segundo punto, hay que estar atentos a lo que nos dice Dios, no rechazar el mensaje porque viene de alguien que no nos parece. Aquí Amós era rechazado porque él venía del sur y estaba predicando este mensaje en el reino del norte. Entonces, por esta razón, no escuchaban su mensaje. El pasaje de la segunda lectura del libro de los Efesios es un magnífico himno de alabanza a Dios por el plan de la salvación que Dios ha planeado desde siempre y ha ejecutado para beneficio del hombre y de toda la creación en su Hijo Jesucristo. ¿Y qué les puedo decir de este bellísimo himno? Más bien los invito, vamos a escuchar un canto basado en este himno, que como himno se debe cantar. Escuchemos ahora. Sea Dios, Padre de Cristo el Señor, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en los cielos, en Cristo.
desde antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, hijos adoptivos, engendrados por medio de Cristo, para la alabanza de su gracia y cumplimiento de su voluntad, pues nos agració en el amado, y por su sangre nos perdonó, revelándonos sus misterios y el evangelio de su salvación. Fuimos sellados según su promesa por el Espíritu Santo. Este canto es un canto del Ministerio de Música GESED de Monterrey, Nuevo León, México. Se llamó Santa e Inmaculada. En el Evangelio de este domingo vemos que Jesús advierte a sus discípulos que como Amós y los demás profetas, ellos también iban a ser rechazados en su momento. La manera en que los manda de dos en dos, pues es algo práctico, algo que se pueden ofrecer apoyo, aliento en tiempos difíciles, y también los manda desprovisados, de manera en que puedan poner su confianza enteramente en Dios y no confiar en ellos mismos, en su planeación. El gran biblista americano Scott Hahn comenta que la manera en que Dios manda a sus discípulos en este evangelio nos recuerda la manera en que Dios manda a su pueblo a salir de Egipto, sin pan y solamente con una muda de ropas, en el tiempo del Éxodo. Quizás lo que el evangelista Marcos está haciendo aquí, nos dice Scott Hahn, es ver la misión de los apóstoles como un nuevo Éxodo, con los apóstoles guiando al pueblo de Dios hacia nuestra tierra prometida. Vemos en este pasaje del Evangelio de Marcos que la misión de los discípulos es idéntica a la de Jesús: predicar la conversión, el arrepentimiento, exorcizar a los demonios y sanar a los enfermos. Esa era la misión de Jesús, esa es la misión de los apóstoles, esa es la misión de la iglesia que continúa hasta el día de hoy. En esta semana demos nuestra alabanza a Dios en acción de gracias por su eterna elección a su pueblo santo, y oremos para que Dios nos haga dignos de alcanzar esta gloria prometida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Juan Carlos Moreno. Les invito como siempre a visitar el sitio de internet jcmoreno.net, donde pueden ver más recursos, incluyendo enlaces donde pueden leer las lecturas de este día. En el sitio de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos pueden también ver un enlace donde pueden comprar el CD de GESED con esta alabanza que acabamos de escuchar, y también un enlace en YouTube de El Salmo. Muchísimas gracias, paz y bien.